Hemos empezado ya el mes navideño, la temporada navideña ya ha iniciado, estamos en el último mes de este 2023 y como todos los años damos inauguración de esta temporada que para mí es una de las más lindas junto con octubre y febrero, ¿sí? Con lecturas de época. Y en esta oportunidad les voy a compartir un cuento de un libro que ya leí el año pasado, que es este, Cuentos de Navidad. Este libro, esta antología de relatos navideños para cumplir el año pasado. Bueno, ya había compartido unos clásicos y en esta oportunidad les voy a compartir la lectura de un cuento que, como no es tan extenso, lo voy a poder leer en su totalidad, que se llama La fiesta navideña de Reginald, ¿sí? Del escritor británico Hector Hugh Munro, conocido como Saki, ¿sí? Nacido en 1870 en la Birmania británica y fallecido en 1916 en Francia. Escribió este cuento en el año 1904, ya en los últimos años de su impronta, de su carrera, ¿sí? Literata. Él fue escritor, novelista y dramaturgo. Se destacó sobre todo por la escritura de relatos cortos y de cuentos, ¿sí? Y bueno, más a lo último, ya llegando al final de este video, vamos a hablar un poco de por qué se lo conoce más como Saki, que es su seudónimo literario, que por su nombre completo, ¿no? Hector Hugh Munro. Así que bueno, los dejo con este cuento hermoso. Es la primera vez aparte que comparto la lectura de un cuento todo. Así que bueno, sin más cháchara, los voy a dejar con esta lectura navideña, la primera de esta temporada 2023. Y espero, como siempre, espero que les guste. Fiesta navideña de Reginald. Dicen, dijo Reginald, que no hay nada más triste que la victoria, salvo la derrota. Si has estado alguna vez con gente aburrida durante la presunta temporada festiva, podrás probablemente revisar ese dicho. Nunca olvidaré mi estancia en Navidad con los Badwood. La señora Badwood tiene algún parentesco con mi padre, una especie de prima que se deja de lado hasta que se la requiere. Y eso fue considerado suficiente razón para que yo tuviera que aceptar su invitación más o menos a la sexta tentativa. Aunque la razón por la que los pecados del padre tienen que recaer sobre los hijos, no. No encontrarás papel de carta en ese cajón. Ahí es donde guardo viejos menús y programas de estreno. La señora Buckball asume una personalidad bastante solemne y no se sabe que haya sonreído nunca, ni siquiera diciendo cosas desagradables a sus amigas o haciendo la lista de la compra. Disfruta de sus placeres con tristeza. Un elefante público en un durbar produce una impresión similar. Su marido se dedica a la jardinería, haga el tiempo que haga. Cuando un hombre sale bajo la lluvia a matar orugas en los rosales, me imagino que su vida, puertas adentro, deja algo que desear. En cualquier caso, debe ser muy incómodo para las orugas. Por supuesto, había más gente allí. Estaba un comandante, no sé que se había cazado cosas en la Laponia o algo parecido. He olvidado qué cosas, pero no porque quiera que me las recuerden. La sacaba a colación casi en cada almuerzo y estaba continuamente dándonos detalles de cuánto medían de punta a punta, como si se pensara que íbamos a hacer con ella ropa interior cálida para el invierno. Yo la escuchaba con una embelesada atención que me parecía que me quedaba bien, hasta que un día le conté modestamente las dimensiones de un okapi que había cazado en las marismas de Lincolnshire. El comandante se puso de un bonito rojo escarlata. Recuerdo haber pensado en ese momento que me gustaría pintar mi baño de ese color, y creo que al instante casi empezó a sentir antipatía por mí. La señora Badward adoptó una expresión de primeros auxilios a los heridos y le preguntó por qué no publicaba un libro sobre sus recuerdos deportivos. Sería tan interesante. No recordó hasta más tarde que él había regalado 2 gruesos volúmenes sobre la materia, con su retrato y su autógrafo en la cubierta y un apéndice sobre las costumbres del mejillón ártico. Era el anochecer cuando dejábamos de lado los cuidados y distracciones del día y vivíamos realmente. Se juzgó que las cartas eran demasiado frívolas y vacuas como forma de pasar el tiempo, así que la mayoría jugaban en lo que llamaban juego del libro. Salías al vestíbulo para buscar inspiración, supongo. Luego volvías con una bufanda enrollada en el cuello y un aire de estupidez, y se suponía que los otros tenían que averiguar que eras Will McGregor.
Soporté la necedad tan decentemente como pude, pero finalmente, en un arranque de buena disposición, consentí en disfrazarme del libro, solo que advirtiéndoles que la realización me llevaría algún tiempo. Esperaron sus buenos 40 minutos mientras el pinche de cocina y yo jugábamos a los bolos en la cocina con copas de vino. Se juega con un corcho de champán, ya sabes, y el que tumbe más copas sin romperlas, gana. Gané yo, con 4 sin romper contra 7. Creo que William estaba demasiado ansioso. En el salón estaban furiosos porque no aparecía y solo se calmaron un poco cuando les expliqué más tarde que yo iba de al final del camino. Nunca me ha gustado Kipling, fue el comentario de la señora Powell cuando cayó en la cuenta de la situación. Nunca he podido encontrar nada inteligente en Lombrices de tierra de la Toscana o ese de Darwin. Por supuesto, estos juegos son muy educativos, pero yo, personalmente, prefiero el bridge. La noche de Navidad se suponía que teníamos que estar especialmente festivos, al antiguo estilo británico. En el vestíbulo había una corriente horrible, pero parecía el lugar apropiado para la fiesta, y estaba decorado con abanicos japoneses y faroles chinos, que le daban un notable antiguo toque británico. Una dama joven, de voz confidencial, nos deleitó con un largo poema sobre una muchachita que murió o hizo algo igualmente válido, y luego, el mayor, nos obsequió un gráfico relato de la lucha que mantuvo con un oso herido. Yo ansiaba en privado que los osos ganaran alguna vez en tales ocasiones, al menos no irían después pavoneándose por ahí. Antes de que tuviéramos tiempo de recobrar el ánimo, fuimos agasajados con un número de lectura del pensamiento por parte de un joven del que uno sabía instintivamente que tenía una buena madre y un sastre indiferente. El tipo de joven que habla incansablemente a través de la sopa más espesa y se alisa el pelo vacilantemente como si pensara que éste iba a devolverle el golpe. La lectura del pensamiento fue más o menos un éxito. Anunció que la anfitriona estaba pensando en poesía y ella admitió que una de las odas de Austin llenaba su pensamiento, lo que era bastante aproximado. Supongo que había estado pensando realmente si un cuello de cordero y un poco de pudding de ciruela serían apropiados para la cena de la cocina del día siguiente. Como suprema disipación, todos se sentaron para jugar al alma progresivo con bombones de chocolate con leche como premio. He sido bien educado y no me gusta jugar a juegos de destreza a cambio de bombones de chocolate con leche, así que me inventé un dolor de cabeza y me retiré. Había sido precedido unos minutos antes por la señorita Langshan Smith, una mujer bastante formidable, que siempre se levanta a alguna hora incómoda de la mañana, dando la impresión de haber estado en comunicación con la mayor parte de los gobiernos europeos antes del desayuno. En su puerta había clavado una nota firmada con el requerimiento de que debía ser llamada a una hora particularmente temprana de la mañana. Una oportunidad así no se presenta dos veces en la vida. Cubrí la nota, salvo la firma, con otra nota, informando de que antes de que esas palabras fueran leídas, ella habría terminado con una vida desperdiciada, que lamenta el problema que iba a causar y que desearía un funeral militar. Unos minutos más tarde, estallé violentamente en el rellano una bolsa de papel llena de aire y proferí un gemido teatral que tuvo que irse hasta el sótano. Luego me fui a dormir. El ruido que hizo esa gente al forzar la puerta de la buena dama fue indecoroso. Ella resistió galantemente, pero creo que la registraron buscando las balas durante un cuarto de hora, como si fuera un campo de batalla histórico. Odio viajar al día de San Esteban, pero a veces hay que hacer cosas que a uno le desagradan. Bien, esto ha sido la fiesta navideña de Reginald C. de Saki, Héctor Hugh Munro, publicado en 1904. Qué bien, como mencioné al principio, Saki se destacaba por estos relatos cortos y estos cuentos, y en él, bueno, se puede ver como varios de los relatos navideños del siglo XIX, descriptivos de lo que era, en este caso, la época victoriana, ¿sí? Saki era muy crítico de la época y además de la clase a la que él pertenecía. Él no era aristócrata, pero sí pertenecía a la clase media victoriana. De hecho, su padre era inspector de policía, por eso él nace también en Birmania, cuando bueno, era parte de lo que era el imperio británico, ¿no? Tengamos presente que durante el siglo XIX el imperio británico, con Victoria a la cabeza, fue la potencia mundial de aquellos años y que tenía mayor influencia en Occidente y por supuesto también en sus colonias. Él
hace una crítica a sus contemporáneos y también a quienes pertenecían a su misma clase. Además también utilizaba un humor, bueno, justamente en este vemos bastantes las particularidades de Reginald y las cosas que hacía. Y bueno, maneja un humor bastante irónico, sí, y, bueno, medio burlesco. También, bueno, la broma, por ejemplo, que le hace al último a la señora que pedía por favor levantarse a determinada hora, que sale un poco, digamos, de los relatos tradicionales navideños del siglo XIX, como por ejemplo Charles Dickens con su clásico Canción de Navidad. Y como bien mencioné al principio del libro, Saki, porque Héctor Hugh Munro es conocido como Saki. Bueno, cuando él muere, uno de sus hermanos, en un libro biográfico póstumo, le explica que Saki es una palabra que deriva. Perdón, me estoy recuperando de una semana con mucho aire acondicionado. Hoy estoy mucho mejor, he estado peor. Decía, Saki es una palabra que viene del persa. Lo que nos comenta su hermano cuando él muere es que él era aficionado a la literatura persa. En el siglo XIX hubo como un interés hacia la literatura persa, él en especial hacia la poesía persa del siglo XII. ¿Sí? Y bueno, la palabra Saki en persa quiere decir copero, y era un homenaje a una de estas obras que él había leído y de la cual era afín. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este relato completo, ¿sí? De Navidad, distinto, ¿sí? A los clásicos y más convencionales, pero bueno, sí, en la línea de lo que son los relatos navideños decimonónicos. Así que bueno, espero que les haya gustado. Yo en particular no lo conocía a este autor, lo conocí a través de este relato y me pareció hiper interesante y divertido. Y bueno, y también por supuesto pintoresco. Gracias por estar del otro lado. Nos veremos la próxima con más de estos videos de la temporada navideña, una de las temporadas más bonitas que tienen todos los años. Gracias por estar del otro lado y bueno, nos vemos hasta la próxima.